Durante la licenciatura yo estudié zoología, entonces en un verano fui a voluntariar en un centro de rescate de animales exóticos y allí tenía muchos primates. Y ya cuando me enteré trabajando allá de que muchos o todos los animales que estaban en el centro estaban traficados, mayormente en el tráfico de mascotas, quería saber entonces de dónde vienen, por qué la gente les compra, por qué llegan acá. Y así me empezó de interesar en temas de conservación. Y ya es cuando vi, ese es el área que más quiero aportar. Estudios de conservación, entender qué amenazas se enfrentan en diferentes partes, diferentes especies. Y con la idea, y tal vez un poco, pues, de alguien con mucha energía y joven, de salvar el mundo y así. Pero más bien quería entender por qué están allá. Realmente no recuerdo. La primera vez que yo tuve que tener un mono araña fue un ejemplar de cautiverio, para ser honesto, ¿no? Empecé mi formación trabajando como médico veterinario de zoológicos, un zoológico regional donde también se recibía mucha fauna silvestre. Fue todo un desafío. O sea, realmente no sabía exactamente ni cómo darle una inyección a un mono araña. Así es que, siendo francos, no hay una especialidad de medicina en primates, o sea, no existe como tal, ¿no? O sea, yo tengo la afinidad de recibir ejemplares, así como también recibo muchos cocodrilos, entonces eso me hace una especie de profesional o profesionista, ¿no? Donde vamos generando, con cada ejemplar que recibimos, vamos generando conocimiento, vamos generando un antecedente, y eso nos da un expertise basado en las experiencias que tenemos, ¿no? Mi formación es de bióloga. Desde que salí a la universidad llegué a vivir a Quintana Roo, entonces él fue como un sueño, ¿no? Completamente llegar a vivir donde la biodiversidad era lo que quería trabajar. Entonces, pues desde ese tiempo he trabajado en diferentes grupos y organismos que todo me ha llevado a la conservación y a la educación ambiental. Pertenezco al Comité de Vigilancia Participativa de la Profepa. Es una entidad civil, somos ciudadanos agrupados para colaborar principalmente con acciones de educación ambiental y denuncia ciudadana para la Profepa. Añadido a esto, por mi profesión como médico veterinario, apoyo a hacer algunos rescates y rehabilitación estratégica de fauna silvestre. Muchos tenemos mucha afinidad sobre la fauna silvestre y hemos tenido una formación inicialmente empírica, ¿no? Y en el camino se va generando conocimiento y vas diseñando protocolos de rescate de fauna silvestre, ¿no? Yo paso la historia clínica, paso el archivo médico, les digo qué sucedió, qué es lo que está pasando, qué come. Nosotros tenemos un registro de los últimos años, yo creo que tenemos más o menos de 10 años de fauna atropellada, también de monos, y pues sí tenemos bastante electrocutado. El año pasado hubo un accidente de un primate que tocó los cables de alta tensión y se colapsó. Mientras no sea un cable de alta tensión, sobreviven. No les va bastante bien, generalmente pierden las extremidades, de algún modo se cuelgan del tendido, los rayos salen por los pies, tienden a perder las extremidades y sobreviven. Por aquí hay algunos 3 o 4 monos que en algún momento de la historia vi, incluso los fui a ver a Yucatán y los traté, y todavía andan en algunos centros como ejemplares en cautiverio, ¿no? con amputaciones.
cruzan la carretera y que hace apenas un tiempo uno lo atropellaron, simplemente que ellos pasan corriendo o pasan muy lento y el carro viene pues un poco a exceso de velocidad. No tiene un bracito, simplemente creo, puede ser por la mordedura de algún perro. No creo jaguares, porque los jaguares no están tan cerca aquí, ¿ok? Aunque sí se ha visto jaguares, pero no aquí, en los últimos 5 o 6 años, ¿no? No ha habido jaguares, o sea, los jaguares están del otro lado. O pudo haber sido que algún ser humano lo haya macheteado, eso puedo pensar, porque pues hay obreros, hay gente de diferentes partes del sureste y en algunos lugares han tenido dentro de su dieta, lo sabemos, ¿no? Todos los días tenemos una acción de un rescate de ejemplares que pueden ser desde aves hasta reptiles o mamíferos, entonces todos los días tenemos reportes. Todos los días trabajamos con Profepa, con Protección Civil, con el 911, con C2, con ellos para reportarnos situaciones. Normalmente el mono llega de este lado hacia acá. De una ocasión sí, de repente salió uno corriendo, caminando y hasta nos asustamos, pensamos que era una persona porque salió así en sus patas y se cruzó. Actualmente puedo ver que sí bajan de los árboles y pueden caminar un poco, ¿sí? Caminan erguidos o caminan un poquito con las 4 extremidades. Los comités de vigilancia tienen ese rol de apoyar a la Profepa para poder reportar incidencias, problemáticas ambientales, pero están vinculados con fauna silvestre. Nosotros somos más especialistas en fauna silvestre, tenemos veterinarios, tenemos educadores y tenemos personal técnico que hace las maniobras o el manejo de la fauna cuando se requiere. Nos llama mucho la atención o nos da tristeza de que pues poco a poco su hábitat se va terminando y que cada vez son menos, ¿no? O sea, normalmente creo que eran familias muy grandes. Cuando yo llegué a Playa del Carmen, yo llegué a ver hasta 12, 15 monos, pero ahorita al máximo he visto 4, o sea que son los mismos que vienen continuamente. A lo mejor puedo decir que en todo el estado pues también somos de los más activos, ¿no? Para trabajar con Profepa y poder atender esta situación. Somos los que menos generamos problemas, digamos, por el atender o conflictos que suceden como en otras ciudades como Cancún o como Playa del Carmen, que son más grandes y que tienen que ver cómo atender estos grupos. Entonces nosotros casi siempre la ventaja que tenemos es que trabajamos con las direcciones del municipio y siempre de alguna manera hay un vínculo de comunicación para poder atenderlo. Eso es lo más importante para saber y poder tener a todos los actores en el contexto de la información. Hay una línea muy especial entre hacer un rescate dentro de un área de un negocio que tiene que ver con permisos federales, donde ellos tienen su obligación de darle continuidad a sus condicionantes y en sus programas de rescate de fauna silvestre. Entonces, a veces orientamos a estos grupos para que ellos puedan atender la parte que les corresponde como responsabilidad ambiental y por un permiso de impacto que deban de tener. Y trabajamos con pequeños lugares o negocios o casas donde se reportan animales silvestres atropellados, maltrato de estos, o si los tienen en cautiverio, o si alguien está vendiendo, todo este tipo de incidencias, o electrocutados, por ejemplo. Entonces, dependiendo la situación, es como atendemos cada uno de los casos. Me sensibiliza demasiado la idea de pensar en un animal que está atropellado, con una pierna fracturada en un camellón o colgado en un árbol, sin poderse mover. Y lo imagino y lo siento asoleándose, deshidratándose, descompensado. Traspolo ese sentimiento que a mí si me pasara o un familiar me mueve, y entonces eso me estimula a cualquier ejemplar que pueda estar lastimado. ¿Quién lo denuncia? ¿Por qué lo denuncia? ¿A través de qué direcciones o de dónde se reportó? Que 911 es nuestra línea más directa, donde también apoyamos a ellos para poder saber qué situaciones. Entonces, investigamos todo el contexto para saber cómo actuar. Una vez que ya tenemos la información, trabajamos con Profepa, le informamos la situación y a través de ello se decide qué hacer.
si solo se le da monitoreo y seguimiento al ejemplar que está en un árbol cruzando, por ejemplo, o si está colgando un ejemplar y está electrocutado, pues bueno, saber qué hacer, a través de qué direcciones, por ejemplo, hablarle a la CFE o al municipio para que ayuden a desconectar la luz en ese lugar para poder bajar al ejemplar. Hay otros problemas que los monos tienen como reto y para nosotros, para conservar, son el problema que los monos son muy bonitos, muy cariñosos, y mucha gente los quiere tener, sin saber que tener un mono como mascotas es un gran problema. La extracción de ejemplares como mascotas es algo que se ha mantenido, yo diría que se ha mantenido en el tiempo porque es una cuestión cultural, tan cultural como tener loritos, como tener monitos araña, hasta antes de estar en la pubertad y se vuelvan un problema y los tienden a liberarlos, y empieza a ser muy común ver monos deambulando en zonas habitacionales, muy común. Pero sigue bastante importante la problemática porque siguen bastante casos de monos mascotas. Y esto está en lugares donde los monos viven, como aquí en la península de Yucatán, pero también estos monos viajan en otra parte del país, como es Ciudad de México. Hay gente que piensa que tenerlos en su casa es algo bueno y que los conservan, cuando en realidad están afectando todo el comportamiento natural. Entonces, sí lidiamos con ellos también. Ahora hay mucha entendimiento que no es unas cosas buenas para los monos y tampoco para la gente, porque la gente se queda muy contento de estos monitos cuando son muy pequeños y después sale como un problema. Los primates no son mascota de los seres humanos. Hay que dejarlos libres. ¿Por qué? Porque libres nacieron y en libertad deben de estar. No solamente los primates, los loros, los tucanes y gran parte de lo que es la hermosa y variada fauna silvestre que tenemos en la península de Yucatán. Tenemos ubicados 4 sitios que tienen capacidad de pronto de recibir estos ejemplares. El Jungle Place es un centro de rescate que intenta de hacer un trabajo muy importante en la península de Yucatán. El Jungle Place le dan un lugar bonito a todos y para esto no puede aceptar siempre todos los monos porque no tiene espacio. Y entonces es una problemática difícil de encontrar más espacio. En el pasado muchas veces se daban los zoológicos, pero los zoológicos muchas veces ahorita tienen problemas de poder darle un hábitat adecuado. Llegaron también monos de zoológicos para rescatarlos de ella, que la Profepa decidió que no estaban en condiciones buenas y entonces grupos enteros se llegaron al Jungle Place. Entonces sería muy bueno intentar de tener más centros de rescate, que hay muchos casos de monos que no están mantenidos en cautiverio en condiciones buenas y ellos pueden darle una vida mejor. Vinculan todo su trabajo con la Profepa, entonces cada mono que llega ya llega por certificación de la Profepa y así lo pueden aceptar. Desafortunadamente le llegan siempre muchos monos y empezaron con un monito muchos años atrás, cuando yo todavía no estaba involucrado a asesorarlos, y después más gente lo contactaban para darle más monos porque ellos empezaron a hacer un buen trabajo y la Profepa reconoció el trabajo valioso y lo apoyaron a transformarse de centro de rescate un poco así hecho en casero en una UMA verdadera con todo el papeleo correcto. Son un centro que es realmente un punto muy importante adentro en Quintana Roo para rescatar monos que no tienen una vida muy buena. Entonces muchos de estos monos llegan solos, como eran monos mascota, que la gente después no lo quería, o algunos son monitos que se encuentran en situaciones bastante malas y llegan cuando todavía no son dependientes de la madre. Y ellos lo cuidan del principio, hacen
realmente un trabajo como los papás del monito y hasta que están independientes de comida y después a poco lo integran en grupos de monos jóvenes y así pueden intentar de tener una vida, digamos, al punto de vista social relativamente normal. Claramente no es la vida de un mono en la selva porque son dependientes de los seres humanos para la comida. Jungle Place hace un trabajo muy bueno de dar a poco pasos para que estos monos conocen a otros monos en situaciones relativamente seguras y aprovecha de estos contactos para entender digamos, la comunicación entre monos y a poco lo integran de nuevo en grupos, en este caso muchas veces grupos de adultos, que no es algo para nada fácil y ellos lo logran. Entonces, y forman grupos, allá hay más de 100 monos en varios grupos de tamaños variables, pero siempre relativamente grande, con encierro bastante amplio, muy alto, con muchas posibilidades para moverse de la locomoción arborícolas, que es la típica de los monos araña, y intentan darle una vida lo más posible normal, aunque ellos mismos saben que no es, porque claramente no es de vida libre. Pero desde el punto de vista social son muy bien integrados. Uno de los problemas más grandes de monos arañas, que amenaza la viabilidad de monos araña, es la falta de hábitat, porque los seres humanos, como están siempre más desarrollando la selva en área agrícola o área más o menos urbanizada, y entonces encontrar un lugar donde liberar un grupo de monos que de un centro de rescate es muy difícil, porque los monos araña no son muy amigables con otros grupos, entonces no es fácil liberar monos en un lugar donde ya hay monos y es muy difícil encontrar selva adecuada para poder tener monos que son libres. Yo pienso siempre que tuvieron muchas intuiciones fantásticas y mucho amor. Ellos cambiaron su vida. Pensaban de ir a ser jubilados en la playa y se quedaron teniendo un terreno bastante amplio en la jungla donde armaron estos centros de rescate y dedicando todas sus vidas a estos monos. Si nos sumergiéramos de repente en los mares primigenios hace 500 millones de años, en lo que le llaman la gran explosión cámbrica, veríamos que después de que la Tierra pasó por fuego y nieve, esta teoría de la bola de nieve, veríamos que los mares están ya saturados de los primeros animales pluricelulares. Hay artrópodos, trilobites, medusas, anémonas, y están coexistiendo. Y están incluso conviviendo, porque hay un animal fósil maravilloso que se llama Wiwaxia, que tiene unos picos calcáreos, parece un pequeño tanque de guerra. ¿De quién se está defendiendo? ¿Por qué necesita esos picos? Porque ya hay coexistencia y convivencia. Se intercambian flujos de energía, pero también se respetan nichos, espacios. El asunto es que hoy la convivencia está rota. Pues cada vez tenemos más convivencia y entonces necesitamos tal vez pues hacer y afrontar los retos de otra forma, porque se puede mayor interacción entre humanos y animales, pues mayores probabilidades también de interacciones que no sean positivas.
enfocamos con 3 elementos principales. Uno es realmente tener más datos sobre la presencia de monos en la península, de su distribución y los factores que afectan a su distribución. Lo otro es de hacer educación ambiental, especialmente enfocada para reducir el conflicto humano en el tema especialmente de la mascota. Y lo otro, donde hay posible conflicto de monos, donde monos aparecen en pueblos, donde gente tiene monos que no sabe bien qué hacer. Y al mismo tiempo salen cada vez más reportes, gente nos llama, en las noticias, o en redes sociales más que nada, monos en Playa del Carmen. Y, durante pandemia un mono araña en la Quinta Avenida de Playa del Carmen caminando. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Qué? En algún momento me mudé a Puerto Morelos y vivía allá unos años. Y arriba de mi departamento un día veo monos arañas sentadas. Digo, ¿qué? ¿Aquí? Y claro, bajaron a comer en los árboles que estaban justo entre los edificios de los departamentos. Se mantuvieron unos árboles que naturalmente comen. Y allí bajaban así muy cuidadoso a comer las frutas y de nuevo subieron. Y usaron los techos de los departamentos como eran árboles de moverse en el espacio. Entonces, viendo con mis propios ojos esos cambios, cada vez más gente mencionando monos cerca, a su casa, en la calle, en diferentes situaciones, me llegó a interesar esta convivencia, cómo podemos hacer. Porque al mismo tiempo no solo escuchas de monos comiendo árboles naturales, también escuchas casos o ves muchos videos ya de monos comiendo plátanos. Y ahí es cuando sabes, eso no va a ir muy bien. De otros lados, especialmente de Asia, donde monos y humanos han convivido en ciudades durante ya más de 50 años, pues todos hemos visto videos de tropas de monos entrando en casas y haciendo completamente destrucción total de todo lo que se encuentran para buscar alguna comida, tal vez. Entonces hay ejemplos del otro extremo. El comportamiento de los turistas es muy particular. En general es gente que viene de países que no son tropicales, entonces pues, les llama mucho la atención los monos araña. Y entonces tienen la curiosidad y... Porque te llegan a arrebatar a ti las cosas, porque tienen un comportamiento no natural donde deberían de estar allá y están acá. La primera vez que los vi me asustó un poquito porque estaba yo más acostumbrado a verlos en total libertad, pero muy lejos de mí, muy lejos de mí. En cambio, en esa ocasión recuerdo muy bien que llegaron haciendo un escándalo, ¿sí? Y cruzando de un lado para otro dentro de los árboles. ¿Qué entendemos todo por eso de la coexistencia? Me gustaría buscar ese concepto en conjunto, ¿no? O sea, en un grupo donde se vaya a trabajar. Entonces, para mí sería primero encontrar ese lenguaje común. En segundo lugar, como encontrar ese equilibrio donde, pues sí, la fauna silvestre puede realizar sus funciones y como tener pues, sí, cierto bienestar, pero también la parte social, ¿no? Como encontrar ese estira y afloja de ambas partes donde pueda tener como un sentido armónico o de equilibrio, donde pues ninguna de las partes es afectada, se busque más bien como el beneficio, pero al menos que ninguna de las partes sea afectada. Pero pues esto es dinámico, o sea, puede ser que en algún momento esté en equilibrio y de repente pues se tenga como que hacer alguna acción para volver a buscar como ese equilibrio. Y pues no significa tampoco que no haya ningún conflicto, sino que más bien estos conflictos se pueden manejar de una forma efectiva y socialmente legítima.
cómo poder guiar esa interacción y cómo poder hacer que la interacción entre los humanos y la naturaleza sea lo más amigable posible, permitiéndole al humano poder tener las necesidades básicas y las necesidades que ellos realmente necesitan, valga la redundancia, y manteniendo de alguna forma un hábitat adecuado para que las especies puedan coexistir y puedan habitar esa zona.